A principios de la década de los 60, los planificadores de la educación invocaron al artículo 3 constitucional y el sentido de la Revolución de 1917 para trazar un programa de actividades de enseñanza en las escuelas del país, el cual exigía contar no solo con programas de estudio actualizados y con mayor rigor en la formación de los profesores, sino también con libros de texto a disposición de todos los estudiantes. Desde 1960, a pesar de sus opositores históricos y coyunturales, la edición y distribución de millones de ejemplares de libros de texto gratuitos ha favorecido la gratuidad escolar. Además, representa un factor de calidad de la educación mexicana frente a otros países, porque propicia un fundamento cultural más uniforme, apoya una más cuidadosa conducción del proceso de enseñanza y pone al alcance de prácticamente todos los alumnos de primaria conocimientos básicos cuyos contenidos, no obstante, han sido objetados desde varios ángulos pedagógicos e ideológicos. Los libros de texto gratuitos no brotaron de una sociedad vacía, ni han estado sujetos por completo a la sapiente voluntad de los grupos profesionales encargados de su elaboración. Más bien, surgieron en determinados contextos políticos e ideológicos que les dieron significado y fijaron en ellos limitaciones y alcances. Sus orígenes pueden ubicarse al menos en 3 fuentes. En el marco del desarrollismo que animó la puesta en marcha de un proyecto educativo con ambiciones transeccionales, en los fundamentos de la política educativa contemporánea del país y en la tradición vasconcelista. Los fundamentos de la política educativa contemporánea de México, contenidos en el artículo 3 constitucional, aportaron los elementos ideológicos para justificar la creación de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos en 1959 y a partir de entonces la institucionalización de los libros de texto gratuitos en el medio escolar. Jaime Torres Bodet, autor de la reforma de 1946 al artículo 3 de la Constitución, promovió el proyecto educativo de unidad nacional, que confirmó la actividad protagónica del Estado educador en la conformación del sistema escolar mexicano y ratificó como ejes centrales del mismo los principios liberales del laicismo, la gratuidad y la obligatoriedad. Los libros de texto fueron originalmente legitimados por la intencionalidad expresa de hacer realidad los valores constitucionales de la gratuidad y obligatoriedad, pero además resultaban vehículos privilegiados para dar cumplimiento a los demás preceptos legislativos que delineaban las finalidades y criterios que debían regir, al menos en el papel, la educación en México. 1. Desarrollar armónicamente las facultades humanas. 2. Fomentar el amor a la patria, la conciencia de solidaridad internacional, la independencia y la justicia. 3. Promover el sentido de la democracia como forma de vida, del nacionalismo no agresivo, pero activo, de la mexicanidad evocativa de costumbres y tradiciones populares, de la responsabilidad para construir una mejor convivencia humana. El origen de los libros de texto gratuitos también es palpable en la tradición bibliófila vasconcelista, que asumía plenamente la inverterada aspiración de Justo Sierra de convertir la educación en plataforma de integración nacional, sembrando referencias comunes en el interior de la heterogeneidad social. Torres Bodet, quien fuera secretario particular de José Vasconcelos cuando éste fungió como rector de la Universidad Nacional, rescató a fines de los años 50 la idea de que el gobierno debía invertir una parte del dinero del pueblo en libros, para así estimular el avance cultural de los mexicanos. Además, en su opinión, los materiales de enseñanza combatirían la deserción escolar. El presidente López Mateos, antaño orador al servicio del candidato Vasconcelos en las jornadas electorales de 1929, consideraba que la cultura ligada a los libros debía ser sostén del bienestar general, no privilegio de las minorías. Los libros de historia y civismo, editados entre 1960 y 1972, que ostentaron la alegórica figura de la patria mestiza, cumplieron el papel de ser potentes difusores de símbolos que representaban la realidad básica y el carácter del país. Fueron aprovechados, asimismo, para prescribir un modelo de sociedad fundado en ciertas normas y valores,
Una característica importante de estos libros fue que las enseñanzas del civismo no se presentaban en lecciones separadas, sino derivaban de los acontecimientos históricos. En tal sentido, se colocó a la familia en el centro de la vida social y se aprovechó la imagen de la patria para mostrar una aparente sociedad igualitaria donde todos los miembros tenían un lugar siempre y cuando cumplieran con su deber personal. A las virtudes del ahorro y del trabajo, así como el pago de impuestos, se le relacionaba con el ascenso social y el servicio a la nación. Al concebirse el éxito social como opción abierta y recompensa a la virtud y postular que los logros de un individuo eran responsabilidad exclusiva de él, se ocultaba que las circunstancias económicas y sociales también definían la jerarquía social, muchas veces aún por encima de cualquier garantía abstracta de igualdad ante la ley. El respeto a la ley y al gobierno era la forma privilegiada de asumir la causa de los próceres de la historia. Bajo esta premisa, la subversión llegaba a calificarse de atentado contra la patria. Los libros de ciencias sociales que se mantuvieron en circulación entre 1973 y 1992 aparecieron originalmente en el marco de una política educativa elaborada en respuesta al movimiento estudiantil de 1968, que inducía aún más aparente que real regreso a las raíces populares del Estado mexicano. Las condiciones imperantes en el sexenio de Luis Echeverría planteaban la necesidad de reajustar la visión ideológica transmitida desde los aparatos de gobierno. Se requería concatenar el populismo revitalizado, la visión tercermundista, la innovación de la cultura y la apertura hacia sectores intelectuales que se desplazaban hacia la izquierda. Los materiales de enseñanza de los 60, con su tradicionalismo didáctico y su patriotismo colmado de prosopopeya, resultaban inadecuados dentro de un programa de reforma cuyo enfoque se pretendía que fuera eminentemente social. Los libros de texto que intentaban diluir la historia en las ciencias sociales incorporaron rasgos ideológicos que caracterizaron al gobierno de Echeverría y se abrieron a la renovación, aprovechando el margen de autonomía que ofrecía la coyuntura reformista. En ellos se procuró enfatizar el valor de la actitud inquisitiva y participativa de los niños, la idea del conocimiento científico como modo de razonamiento, método experimental y procesos en desarrollo, la noción de sociedad y de historia que pretendía explicar la realidad más a partir de fuerzas sociales y menos en función de la intervención providencial de héroes. La puesta al día de los libros de texto gratuito, consecuencia de la renovación de los planes de estudio de primaria, ratificó su vigencia educativa, simbólica y política. Las reformas al artículo 3 constitucional de 1992 y 1993, así como la sustitución de la Ley Federal por la General de Educación, permitieron la inclusión de la enseñanza preescolar y secundaria dentro de la educación básica y recortaron los alcances del laicismo para permitir la instrucción religiosa en los colegios particulares. Los objetivos plasmados en acuerdos y leyes tuvieron muy débil incidencia en la transformación de la realidad escolar del país. La política neoliberal no consiguió dar a la escuela la capacidad de contribuir a la reducción de las diferencias económicas y sociales de la población. Sin embargo, la aparente intensa actividad en materia educativa tuvo el efecto simbólico de legitimar las transformaciones económicas y sociales de tinte neoliberal y conservador emprendidas por el gobierno salinista. En agosto de 1993, la SEP volvió a decidir unilateralmente sobre el proceso de elaboración y contenidos de los textos de historia patria y confeccionó unos más acordes con las preferencias e intenciones modernizadoras de los planificadores educativos en turno. La reminiscencia muy activa de la gran polémica batida en 1992 sobre los libros de texto dio viabilidad a la solución finalmente impuesta. Una vez agotadas las disputas, quedó sin solución el problema de fondo: conciliar las expectativas de la sociedad civil con la función rectora del Estado en el orden educativo, ámbito donde se inmiscuyen juicios